Buenas noches a todos, aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Marian Dávila. Hoy día les voy a hablar sobre el sentido de realidad, la percepción de nosotros como personas en nuestra cabeza y en el mundo externo, ¿no? Así que los voy a invitar a tomárselo con calma. Es una charla que lo que busca es acercar un poco a las personas. Hola querida María Paz, ¿cómo estás? Acercar a las personas a comprender por qué pensamos lo que pensamos, de qué forma hemos construido esta realidad, este pensamiento, y qué es lo que nosotros creemos y por qué creemos que lo que pensamos podría ser tan real o no. Es un tema distinto en realidad a lo que se ocupa todo el tiempo, pero a mí me gusta hablar mucho de la realidad porque es lo que más se trabaja cuando una persona tiene experiencias traumáticas, ¿no? No solamente porque es bueno saber dónde uno está parado en la vida, ¿no? Sino que entender la realidad en sí misma, sino porque muchas veces el trauma hace que nosotros tengamos distorsiones cognitivas y observemos las cosas como muy teñidas por nuestra experiencia interna. Entonces, hoy día quiero acercarlos un poco al mundo de la neurociencia, que también puede fusionar otras cosas, otras comprensiones, otras áreas de trabajo que unen a la terapia focalizada en la transferencia, que es de la línea que yo más trabajo en lo que es este trastorno de personalidad, y también lo que es también la integración en los procesos del trauma. Entonces, bueno, para los que no me conocen, yo soy psicóloga clínica, trabajo en neurociencias aplicadas al trauma hace ya 19 años, estoy hace rato en esto, y me gusta mucho como la parte como de la psicoeducación, acercar a las personas, no simplificando las cosas, sino que planteándolas como para un modelo reflexivo, ¿no? Muchas veces en este tipo de conferencias o charlas que uno hace, claro, uno explica de forma sencilla cosas complejas. En mi caso, más bien, lo que a mí me interesa es plantearles como que se cuestionen y se pregunten si lo que están pensando, la realidad que ustedes hoy día constituyen, creen o construyen, es una buena realidad, es una realidad que los hace sufrir o que los preocupa, es una realidad que es potenciadora de procesos, es una realidad que desgasta, como nosotros, como desde adentro, desde nuestras experiencias internas, podemos como poder como purificar, como clarificar estos procesos de la realidad. En realidad, el juicio de realidad es una prueba que se hace en psicología, que se mide dijéramos, de una cosa que se denomina una técnica que se llama entrevista estructural del doctor Otto Kemberg, donde nosotros evaluamos si la persona, cómo construye esta realidad, si la persona tiene una forma de pensar neurótica, psicótica o borderline. Uno está viendo si la persona realmente está viendo la realidad en términos como conservados, como se dice. No, sin embargo, como que siempre la psiquiatría, la psicología, ¿no? Anteriormente, estoy hablando de los últimos 50 años, eso es como lo más sofisticado que tenemos, los diagnósticos estructurales, algunos tipos de pruebas y sobre todo algunos test proyectivos, etcétera, que son como más psicodinámicos, psicoanalíticos, ¿no? Pero en realidad lo interesante de la neurociencia es que también nos plantea como desde cuándo nosotros empezamos a sentir que existe la realidad, ¿no? El bebé chiquitito, dijéramos la primera etapa, a lo más va a sentir, ¿no? Que está construyendo una realidad desde su sensorialidad, ¿no? De lo que él siente en el cuerpo, en su piel, ¿no? Está todo el rato el bebé pensando si realmente, no piensa, perdón, está sintiendo, estoy pensando, si está sintiendo, dijéramos, qué es lo que hay a su alrededor, cómo estas sensorialidades aparecen en el cuerpo y cómo entonces nosotros logramos realmente poder percibir cada vez con más delicadeza aquello que está afuera y cómo lo relacionamos con aquello que está dentro. Justamente hoy día en la mañana, haciendo clases en nuestro grupo de neurociencia y trauma, les conversaba, dijéramos, de la importancia que tiene hoy en día entender bien los procesos de cuidado en la infancia,
que son obviamente muy importantes, porque en realidad en la medida en que nosotros podemos ser cuidados o atendidos en alguna forma, de la mejor forma posible, ¿no? Es probable y es posible que nuestros procesos de pensamiento y de capacidad de mentalizar y de pensar acerca de lo que nos sucede sean más armónicos, más estables, dijéramos, más finos, más sostenidos, ¿no? Hacemos un sentido de realidad, hacemos un juicio de la realidad y tenemos una realidad gruesa y una realidad fina, ¿ya? Para que se hagan una idea. Pero para todo eso suceda, para poder tener algún tipo de realidad en nuestra vida, nuestro cerebro tiene que funcionar muy bien. Y nosotros tenemos desde la infancia todos estos procesos no madurativos, donde el bebé, dijéramos, al principio solo discrimina algunas cosas físicas, ¿no? Después aparece la conciencia corporal del bebé y entonces empieza a percibir su relación con el objeto, con aquello que está afuera, las voces, aparece el apego, el sonido de la voz de la mamá o del papá, ¿no? Y empiezan y se hacen, cada vez se hacen más estos vínculos, estas ligazones, estas conexiones, ¿no? Entre yo y lo que está afuera, en el bebé. Ya alrededor de los 3 a los 5 años, yo ya tengo algo muy, muy claro y muy importante que va sucediendo, es que yo sí puedo empezar a darme cuenta de la fantasía, como que el niño sueña y tiene ilusiones y tiene fantasías y tiene muchas ideas como mágicas, ¿no? Y a medida que uno va creciendo se fijan que va como dejando atrás esa etapa. Ya alrededor de los 18 años, más o menos, empezamos ahí, recién a los 18 años, vamos a empezar a tener alguna percepción como más acabada de lo que es la realidad. Es como si al principio tuviéramos una tarjetita que tuviera poquitos hoyitos para leer la tarjetita. ¿No se acuerdan? Antes los computadores antes funcionaban como por hoyitos, ¿no? Como tarjetas. Al principio nuestra sensorialidad, nuestra capacidad de percibir la realidad desde el sistema nervioso, desde nuestro cuerpo, desde nuestra presencia, dijéramos interna, porque tiene que haber en ciertas áreas del cerebro giro cingulado, corteza prefrontal lateral, hay muchas áreas que son muy importantes, ¿no? Que van a madurar cerebralmente, o sea que hay neuronas que van a desarrollarse específicas que van a hacer que yo pueda decir yo soy Marian y ella es Pamela, ¿no? Hay una diferencia entre yo y el otro yo, ¿no? Hay estados del psiquismo que tienen que desarrollarse. ¿Qué dice la neurociencia sobre eso, no? A mayor estimulación, ¿no? A mayor capacidad de que el niño haya sido bien tratado, a mayor posibilidad de que los estímulos hayan sido más positivos que negativos, como diría la terapia focalizada en la transferencia y la teoría del objeto. Entonces yo voy a tener la potencialidad, la capacidad posiblemente de elaborar procesos de realidad mejores. Entonces yo voy y le pregunto a alguien, oye, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú como persona? ¿Qué crees tú? ¿Quién eres tú? Bueno, si yo soy, dijéramos, uno empieza a autorreferencia, ¿no? La propia autorreferencia. Yo creo que yo soy ordenado, o yo soy desordenado, o a mí me gusta, qué sé yo, hacer deporte, a mí no me gusta hacer deporte, me gusta la música, o yo me llevo bien con los animales, y uno empieza a describirse a sí mismo. En la medida en que uno puede lograr esa descripción de uno mismo, uno va sintiendo que al frente de uno hay alguien que se identifica con sí mismo, ¿no? Está pudiendo describirse a sí mismo, a ese yo, a ese self, ¿no? Que está ahí, a esa identidad, y va a poder como hacer referencia a sí mismo. A medida en que eso no sucede, ¿no? En que la prueba de realidad, dijéramos, el juicio de realidad no se va incorporando, no, la persona no va pudiendo, empieza a decir cosas como yo creo que los demás piensan de mí, que yo soy así. Hay mucha referencia externa, más vaga, no hay una nitidez en cuanto a lo que sí le gusta, lo que no le gusta, como eso, lo que no es, ¿no? Y a uno le preguntan en la entrevista laboral, ¿y usted, cómo es usted? ¿No? Y uno cree que en realidad te están preguntando así porque no tienen nada más que preguntarte, pero en realidad es esa mezcla que le hacen en la psicología laboral, ¿no? De la psicología clínica y el reclutamiento. Entonces sí te están evaluando para ver si tú tienes una consolidación de este yo, de este self que está ahí funcionando, ¿no?
En la prueba estructural también te van a preguntar, bueno, ¿y qué crees tú? ¿Cómo te ven los otros? ¿No? Esa es una pregunta súper difícil, en verdad, cuando uno le preguntan cómo creo yo, ¿no? Yo tengo que decir cómo yo creo que a mí me ven los otros. Me ven amable, me ven quejona, me ven acelerada, me ven tranquila. ¿Cómo me ven los otros, no? Es una pregunta que a veces está para algunas personas, no es tan fácil de contestar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero la calidad de la respuesta y cuánto uno como entrevistador queda como claro o hay una referencia acerca bien de lo que se está construyendo frente a ti, entonces uno va viendo si la persona va entendiendo acerca de quién es ella, ¿m? Y cómo la ven los demás, ¿no? Y finalmente nosotros le vamos a preguntar a la persona, ¿no? No solamente cómo la ve los otros, cómo ella la ve ella misma, sino cómo ella ve quiénes son las personas importantes en esa vida de esa persona y cómo ella las ve, cómo ella se relaciona con ellas, ¿no? Y ahí nosotros recién tenemos un juicio de realidad. Sin embargo, en la terapia del trauma, ¿no? Yendo más un poco a algo más como, entre comillas, no tan clínico, nosotros vamos a encontrar con los procesos mentalizadores, ¿no? Que es como yo pienso, de qué manera desarrollo las representaciones o las ideas en la mente, los esquemas o las creencias, depende de la corriente que tú tengas de observar cómo se construye el pensamiento. Sin embargo, de la línea que sea, uno empieza a escuchar a las personas y se da cuenta que están diciendo cosas que no son como tan ordenadas o quizás no tienen tanta lógica o la lógica que ocupan es como un poco rebuscada o hay partes en vacío de esta lógica que la persona se explica de una manera y tú quedas pensando como si le hubiera faltado. Es más, a veces uno quiere terminar de decir porque a la persona hasta le faltan las palabras para decir cosas, ¿no? En la terapia uno observa esos vacíos mentalizadores, ¿no? Y bueno, en la terapia de la mentalización de Fonagy-Waterman, dijéramos, nosotros vamos a darnos cuenta que esos procesos son muy importantes porque el cerebro, dijéramos, tiene varias cosas que va a lograr en la medida en que se construye adecuadamente la realidad. No es tan así nomás. O sea, no es que yo me pueda, por decir así, por eso quería hacer esta charla hoy día, no es que yo me pueda saltar porque no me gusta la entrevista estructural, o no me gusta el psicoanálisis, o no me gusta lo que sea, que yo voy a poder omitir el sentido de realidad en un trabajo en el trauma. Imposible. Porque lo que más vamos a ver, y por eso lo ponía como un sufrimiento, un sufrir, ¿no? Sufrimos con algunas realidades en las que nos quedamos pegados y a veces cuando nos ha pasado un evento traumático, se sigue otro evento traumático y se junta otro evento traumático, entonces no alcanzamos a procesar un evento cuando ya vino otro y otro y otro. No pude contenerme en todos estos procesos, tuve que ir una tras otra, me separé, y después se enfermó un hijo, y después perdí el trabajo, ¿no? Y después me enfermé yo, y entonces después tuve que quedarme haciéndome cargo, ¿no? O sea, a veces tenemos épocas en que se suman muchas cosas y yo no logro como asimilarlas, por decir una manera, entonces la realidad se siente sobrecargada, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros no podemos evitar pensar porque decimos, pucha, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Porque justamente lo que nosotros no tenemos es esa capacidad del animal, del mamífero, de poder como salirnos de este yo, de esta self, de este ser, y poder como no tener esa identificación con esa parte y pensar que existe un yo que se siente herido, que se siente un yo que se siente conflictuado ante una... Si a un perro le pasa algo, el perro no se va a preguntar, hipotéticamente hablando, yo no soy perro, así que no sé, pero me imagino que el perro no se pregunta por qué le habrá pasado a él. Nosotros los humanos asumimos que los perros no se preguntan nada. Bajo ese precepto yo voy a imaginarme que los perros no se preguntan nada, que viven la experiencia y no se la cuestionan, pero el ser humano sí. Se la cuestiona muchísimo y cada vez que nosotros no podemos tener una realidad, dijéramos un sentido de realidad importante, bien constituido, ¿no? Cuando nosotros no podemos tener esta prueba de realidad, ¿no? Entre el juicio de la realidad, de lo que yo estoy viendo mentalmente, de algo interno con algo externo, ¿no? Cuando yo no tengo esa capacidad como estar clara, entonces yo voy a tener problemas en poder tomar decisiones, en poder predecir cosas, voy a tener dificultades
claramente en manejar mis percepciones, ¿no? En entender muchas veces lo que está pasando afuera, ¿no? Y eso va a hacer que yo realmente me conflictúe con muchas otras cosas más. Por eso a mí me llama mucho la atención que cuando hacen estudios de traumaterapia no se trabaje la realidad, el sentido de la realidad. Yo lo vine a como, o sea, igual yo siempre persiguió a Kemper porque encuentro que el doctor Kemper tiene cosas muy particulares y siempre él es como muy claro para la docencia, ¿no? Además tiene una experiencia extraordinaria. Pero cuando él creó la entrevista estructural como para hacerte estas preguntas que te traen respuestas y después creó el análisis funcional, ¿no? Que te pregunta, dijéramos, qué es lo que, cuáles son tus hobbies, cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la educación, cómo fue que tú te llevaste en el trabajo, cómo han sido tus etapas en el trabajo, cómo han sido tus etapas en la relación de pareja, en la intimidad, ¿no? Y cómo ha sido tu desempeño vincular, cómo te has desarrollado en los vínculos todo el tiempo para entender cuánto tú funcionas en la vida, ¿ya? Entonces recién ahí el doctor Kemper va a pasar a otra batería dijéramos, de análisis, que es la entrevista radios, que es otra, la última de él, donde nosotros vamos a ver realidad, agresión, defensas, identidad, objeto y super yo o sistema de valores, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar todo el tiempo, ¿no? Que se llama Radios o Estipo, que es la entrevista la última de la terapia focalizada en la transferencia, que yo les recomiendo, creo que se llama TFP Chile, el sitio TFP Chile, creo que sí. Les puedo poner ahí después todo lo que es terapia focalizada en la transferencia en Chile está a través de Verónica Steiner, que también ahora hacen de hecho un curso en septiembre sobre terapia focalizada aplicada, que es para cualquier persona que quiera estudiar sobre esto, que es muy interesante, realmente es muy práctico. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Nosotros, cada uno tiene una realidad distinta, ¿verdad? Todos vamos a tener una realidad diferente. Nuestra realidad va a estar circunscrita a los patrones también desde la temprana infancia, es decir, cómo yo sigo mis estímulos, cuáles son mis situaciones como desde temprano, cómo ha sido mi desarrollo neurológico, cómo ha sido mi desarrollo emocional, ¿ya? Hay que entender que dijéramos, sentido de realidad es una construcción activa, ¿no? Y apoyada de redes neuronales, una construcción cerebral. Y ahí sí me quiero detener harto, ¿no? O sea, para que yo pueda pensar hoy, así junto con ustedes, ¿no? Para que yo pueda estar poniendo atención y pueda entender de lo que estamos conversando, ¿no? Hay una serie de procesos químicos internos que están sucediendo a nivel del cerebro. Y nosotros, bueno, yo vengo del campo de la neurociencia, entonces para mí la base de todos los procesos tienen que ver en conjunto, por supuesto, y a veces están dinámicamente, son multidimensionales, es decir, como hay muchas cosas al mismo tiempo sucediendo, ¿no? Tiene que haber una parte fisiológica muy estable, tiene que haber una buena alimentación, tiene que haber un buen sueño, tiene que haber una buena hidratación, ¿ya? Ojalá ejercicio también. Son como las 4 cosas claves: alimentación, un buen descanso, ejercicio y una buena alimentación, para empezar a darle a este cuerpo esa capacidad que tiene, porque la tiene, ya, de mantenerse orgánicamente homeostático, es decir, en equilibrio, en balance. Eso permite que yo a nivel cerebral, ¿no? Las funciones que tengo, dijéramos, tanto eléctricas, ¿no? Del cerebro, como las funciones, dijéramos, metabólicas del cerebro, puedan estar más o menos funcionando bien. Obviamente que nosotros somos súper sensibles si nos llega a faltar el aire o nos llega a faltar la sangre del cerebro. Yo siempre le digo a las personas o sea, nosotros somos demasiado sensibles, ¿no? La persona 4 minutos sin sangre o sin aire, ya hay daño neurológico importante, ¿no? Por eso las isquemias, ¿no? La falta de sangre, ¿no? Los problemas de falta de oxígeno son tremendamente peligrosos, ¿no? Porque la neurona de por sí es muy sensible
Entonces no podemos correr esos riesgos, ¿no? Por eso es que los ahogos, las inmersiones, las intoxicaciones con monóxido de carbono, todos estos gases, ¿no? Por eso es que es tan peligroso. Curiosamente, la barrera hematoencefálica que tenemos, ¿no? Que es esta como capa de neuronas especializadas que protege el cerebro para que no entre cualquier cosa, a veces no es tan eficiente para algunos elementos. Entonces ciertos gases, ¿no? Pueden ser tremendamente tóxicos, así por ejemplo también el alcohol, ¿no? Que es tremendamente tóxico para el cerebro, y entonces se pasa a través de la barrera hematoencefálica súper fácilmente. Y por el otro lado tenemos en contra que esta barrera hematoencefálica, por ejemplo, no deja pasar tan fácil antibióticos. Por eso las meningitis y todas estas inflamaciones en el cerebro son tan difíciles de tratar, porque hay una resistencia del cerebro a ciertos medicamentos. Pero son medicamentos que en realidad en algún momento te pueden salvar la vida. Entonces por eso es tan difícil trabajar las inflamaciones en el cerebro, o un cerebro puede estar 6 meses desinflamándose. Imagínense lo que es una hemorragia cerebral, lo que es una contusión cerebral. Entonces nosotros estamos hablando de que realmente darle las mejores condiciones al cerebro hacen que tú tengas estos procesos biológicos a la base, ¿ya? Y tener un juicio de realidad es una función central, es importante, ¿no? De saber hacer la distinción entre el mundo interno, mis impulsos, mis ideas, mis emociones, y el mundo externo de lo que yo estoy observando, ¿no? Por eso es que cuando uno está medio trasnochado, no sé si les ha pasado, pero le molesta a uno más el ruido, le molesta aún más la luz, le molesta aún más ciertos sonidos, ¿no? Uno se siente más irritado cuando hay, dijéramos, este tipo de estímulos, y yo no he dormido bien, ¿ya? También nosotros, el juicio de realidad, ¿no? Nos permite entender lo que nos está pasando adentro, ¿no? Como que podemos hacer este reconocimiento de nuestros pensamientos. Entonces, me pregunto yo, ¿no? De todos los que ¿ustedes creen que nosotros podemos realmente vivir una vida donde estemos bien cuando no nos damos cuenta de lo que sentimos por dentro o lo que pensamos por dentro? ¿No les ha pasado que hay personas que a ustedes les llaman la atención, que dicen, pero cómo esta persona no piensa lo que está haciendo, cómo esta persona no se imagina lo que le está provocando al otro? ¿Ya? Porque el juicio de realidad está alterado. Y ya, eso significa que hay algo ahí en ese juicio de realidad en que esa persona tiene un problema en su estructura de la personalidad, en su forma de funcionar. Por lo tanto, sí es importante que nosotros podamos reconocer lo que nos pasa adentro y también lo que está afuera, y poder acceder a estas relaciones y estas demandas, ¿no? Nosotros tenemos manera de evaluar eso de muchas formas, ¿ya? Podemos tener podemos a veces, cuando yo escucho a una persona y tengo la duda, me quedo en esta duda, le digo, bueno, pero no estoy entendiendo, ¿no? Explícame de nuevo, porque no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra, por ejemplo, a veces, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me va mal en una prueba y me saco un 0 o un 1, ya no sirvo para nada en la vida. Entonces nosotros tenemos como pensamientos dicotómicos, además muy disparados, es decir, como extremadamente complejos, ¿no? Como yo ya me fue mal en una prueba, no merezco estar vivo, ni siquiera vale la pena que yo exista, ¿no? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a estar tan exigidos, ¿no? Por aquello externo que está allá afuera, a lo que nosotros tenemos que rendir todo el tiempo, ¿no? Que perdemos el sentido de la realidad. O sea, como que es tan importante esa nota, es tan importante que me define a mí, que vale la pena que yo esté vivo o no. Cuando tenemos chiquillos que se suicidan en la universidad por una nota, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿No? ¿Qué es ese sentido de realidad de esa persona que lo hizo atentar contra su vida al nivel que se mató? ¿No? Es tanto la angustia, es tanta la tensión, es tanto el mundo interno colapsado, ¿no? Que en realidad en algún punto de su cabecita el pensamiento es, no vale la pena que yo esté vivo. ¿Cuánta gente ha atentado su vida y ha pasado por estos momentos? Muchas. Y es más de una vez uno ha pensado en realidad qué estoy haciendo aquí, ¿no? Porque realmente hay momentos en que uno se colapsa, ¿no? Entonces la realidad te colapsa,
¿no? Y yo, en la medida en que me estoy menos preparado para estas situaciones, estos eventos de alto nivel de estrés, y donde yo en realidad, si no he tenido una buena infancia, donde no me han enseñado a poder como tomar distancias de las situaciones negativas, a poder poner límites cuando las personas me transgreden, por ejemplo, a poder poner una barrera emocional y decir, sabes que esta persona a mí no me hace bien, ojalá pudiese evitarlas, porque a veces nosotros quisiéramos evitar profesores que son agresivos, nanas que nos han cuidado, que no han estado lo suficientemente preparadas para poder hacerse cargo de personas que no son sus hijos, etcétera. Hemos pasado todos por muchas situaciones muy difíciles y con personas sin que pueden tener la mejor de las voluntades, pero resulta que cuidar a un niño o un joven es muy difícil, o un bebé también. Entonces hay que entender que muchas cosas no son tan fáciles de manejar, ¿no? Entonces ¿qué les puedo recomendar yo? Siempre escuchar profundamente, sentir, ¿no? Como diría Otto Scharmer, sentir más que pensar a veces, es como sentir lo que estoy escuchando, es como esto que esta persona está diciendo. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice cuando yo estoy escuchando esto que esta persona me está diciendo? ¿Estoy sintiendo un sí? ¿Estoy sintiendo que lo que me está diciendo me convence, me hace sentido en mi mente? ¿Estoy escuchando, estoy mentalizando, estoy elaborando algo parecido a lo que esta persona me está diciendo? ¿Me hace sentido o hay algo que me llama la atención? ¿O dijo una palabra de una manera curiosa? Usó un término, ¿no? Aquí es muy importante el lenguaje. En la terapia del trauma nosotros afinamos, todo el tiempo estamos atendiendo muchísimo a cómo las palabras que usa la persona. Las personas que usan palabras como encajar, que tienen que ver con los procesos de gestación, personas que te dicen como cosas muy extremas, como les decía de repente, o que de repente están como... no hay conexión entre una experiencia y otra, ¿no? Yo en realidad no sé por qué no puedo hacer algo, me quedo sin poder como responder a una situación, simplemente me pasa y hay un vacío, ¿no? Pero ¿por qué rompiste el closet cuando te enojaste? Por ejemplo, tenía un chiquillo que se desorganizaba cuando estaba en la crisis de rabia. No recuerdo, ¿no? Entonces ya tú sabes que no están en esa realidad, ya no, y él ya perdió, típico que dicen me fue a negro, cuando tengo mucha rabia, no me fue a negro. Entonces, ¿por qué es interesante el juicio de realidad? Porque el juicio de realidad, ¿no? Es qué tanto yo, vuelvo a repasar, ¿no? Qué tanto yo siento adentro, experimento dentro realidad, adentro mío yo estoy sintiendo, estoy pensando, estoy analizando cosas, cómo estas se contraponen con aquello que está allá afuera, qué tanto tiene que ver eso que yo siento con lo que está allá afuera, y lo que está allá afuera, qué tanto puede estar relacionado conmigo, ¿no? Cómo yo me relaciono adentro fuera. Juicio realidad, ¿ya? El sentido de la realidad, ¿no? Es ya como una forma más profunda de poder entender, ¿no? Cómo yo observo esta realidad, qué es lo que yo estoy en ese momento percibiendo de la construcción de la realidad. ¿Qué estoy viendo yo? Piense que esta es una construcción activa cerebral, es decir, que para yo tener un sentido de la realidad, insisto, necesito un cerebro que esté dentro de lo humanamente posible o bien funcionando bien, ¿no? El sentido de realidad me va a dar una integración, ¿no? De mi parte emocional, de mi parte cognitiva, ¿no? Y de mi parte sensorial. Cuando un cerebro está pensando bien, por decirlo así, está teniendo un sentido de realidad, está integrando, es muy interesante, está integrando las sensaciones, está integrando las emociones y está integrando lo cognitivo. Cuando yo le doy un sentido a la realidad, tengo esos tres elementos fusionados, están integrados. Y para eso nosotros vamos a tener regiones claves en el cerebro que son muy importantes y que también es interesante porque la corteza prefrontal, ¿no? Sobre todo dorso lateral, ¿no? A veces, dijéramos, madura, todo esto empieza a madurar alrededor entre los 14, 18 años y empiezan a haber algunos procesos de maduración
la corteza parietal posterior también, ¿no? El giro angular, tenemos también que va a entrar la ínsula anterior, ¿no? El sistema límbico, o sea, tenemos muchas áreas muy específicas que están trabajando en en integrar el yo, en sentir que hay un orden histórico de la persona, ¿no? En procesar la interocepción, lo que estoy sintiendo adentro, vincular esos estados con las experiencias externas, ¿no? Es muy complicado. Pero lo interesante es cuando yo empiezo a observar, ¿no? Cuando hay algo que además se escapa de la realidad y empieza a haber un polo más psicótico, ¿ya? Y quiero decirlo así, todos tenemos pensamientos extraños de vez en cuando, ¿ya? Porque tengo que decirlo, o sea, uno a veces piensa así como, estoy segura que mi vecino me quiere hablar, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, el de 3 edificios más allá, porque todos los días se levanta y mira para acá. Uno puede imaginarse cosas ya como medio psicóticas. Quiero decir que de en cuando uno se le pasa por la mente algunas ideas particulares, ¿ya? Pero eso es bastante distinto de repente a cosas que ya se van repitiendo más y es más difícil. Y ahí, dijéramos, es un camino muy complejo enseñar a las personas. Sobre todo yo lo trabajo con mucha gente que tiene trauma, sobre todo gente joven, ¿no? Que es como, te das cuenta de lo que estás pensando, a ver, revisémoslo, ¿no? Stefan Moritz, ¿no? Que es, dijéramos, alemán. Él trabaja todo lo que es también la corrección de estos como patrones como más desorganizados cerebrales en el sentido de como pensamientos irracionales, ¿no? Stefan Moritz se recomienda mucho elaborar juntos, como, a ver, ¿qué estás pensando? Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que tú crees acerca de ti mismo, por ejemplo, ¿no? A veces un paciente me dice, no, es que en realidad yo en realidad estoy mal porque en la prueba que di me fue mal. Ya, ok, la prueba que te di fue mal. Ya, pero en realidad tú sabes que hace mucho rato esa persona ya había dejado el ramo botado, no se había hecho cargo del ramo, o sea, sabíamos que habían un montón de cosas como inconscientes que la persona estaba haciendo pero no se da cuenta. Entonces ahí el sentido de realidad está alterado. Y ahí vemos nosotros la disociación también. Es decir, que muchas veces los chiquillos, por ejemplo, dicen, ¡ay, perdí el ramo, qué dramático! Y yo así, claro, dramático, dramático, pero era dramático hace 3 meses, no ahora que perdiste el ramo. Entonces, tú empiezas a tratar de mostrarles a ellos, ¿no? A confrontar, ¿no? Decir, oye, pero si esto hace rato que tú, tomaste esta decisión. Entonces, la terapia del trauma es muy interesante, el sentido de realidad, porque nosotros todo el rato estamos corrigiéndolo, todo el rato estamos trayendo a la persona a una corrección de realidad. Es decir, pero tú lo que hiciste, ¿cuál es tu problema con ese ramo? ¿Por qué no quieres pasarlo? ¿Por qué no te gusta la materia? ¿Y qué es lo que uno tiene que trabajar cuando a uno no le gusta la materia? Estudiar más de esa materia lo más rápido posible para no tener nunca más ese ramo. Entonces, muchas veces los chiquillos y la gente que está en la universidad sobre todo, en el colegio no se ve tanto, en la universidad se ve muchísimo. Es la lucha, no sé si a ustedes les ha pasado, pero o les pasó, si se quieren acordar de eso, ¿no? Pero muchas veces pasaba que uno odiaba ciertos ramos y en vez de pensar en que lo mejor que podía hacer era matarse estudiando para no ver nunca más a ese profesor y nunca más pasar por ese ramo, ¿qué hacía uno? No le daba más pelota al ramo y lo botaba y lo perdía y se dejaba andar y al final terminaba haciendo ramo 3 veces porque no quería enfrentar, ¿no? Ahí aparecen las defensas fallidas, no quería enfrentar una situación que es difícil. Entonces, ¿qué puedo decir? La realidad sí se puede mejorar. Para ser sincera, a lo largo de los años creo que lo que es más importante trabajar en el trauma, aparte de la regulación del sistema nervioso, es la construcción de la realidad. Creo que en ese sentido Kimber tiene mucha razón. Creo que es muy importante también tener una realidad fina y una realidad gruesa, es decir, yo estoy escuchando a la persona y la persona me está diciendo, en realidad perdí el ramo, pero pasé 1 de 7, perfecto. O pasé todos hasta el más difícil, pero perdí este más fácil. Entonces tú dices, ok, pero ¿por qué tomaste esa decisión?
¿no? Y la persona no quiere revisar en ese momento, pero tú lo traes a la realidad fina, es saber, cuéntame exactamente qué pensaste en ese momento en que abandonaste la opción de que te fuera bien. Estimados, así es en el trabajo, así es en las relaciones de pareja, así es en los cursos en la universidad, así es todo el rato. Nosotros no nos damos cuenta, no estamos atentos a este sentido de realidad, no nos damos cuenta cómo funciona la carga emocional, las memorias que tenemos en el cuerpo y cómo esta relevancia emocional va tiñendo, ¿no?, nuestra experiencia de la realidad. Por eso voy a ser más complicada para mis cosas, pero así las dejo pensando. En eso tiene que ver mucho la amígdala y el hipocampo. ¿Ya? Sentido realidad, juicio realidad, ¿no? Y realidad fina y realidad gruesa, en lo que se llama la terapia focalizada en la transferencia, en la TFP, del Dr. Kemper, ¿no? Nosotros sabemos todo el rato que estamos en esas todo el rato orientándonos en esas 4 áreas. ¿Por qué? Porque sabemos que lo más importante es que la persona esté aquí, ¿no? Yo a veces, el otro día escuchaba a Eckhart Tolle, que hablaba sobre estar presente en aquí en el ahora. Yo decía, claro, estar presente en el aquí en el ahora, entendiendo que es una realidad presente, una realidad, un juicio de realidad conservado, estar aquí presente para entender. Pero ¿qué hace que nosotros no estemos en el presente? ¿No se han preguntado por qué nosotros no estamos en el presente? ¿Por qué es tan difícil lo que dice el Tolle de no estar en el presente? ¿Qué es que hacen que nuestro cerebro chicharree todo el rato? ¿Por qué estamos todo el rato chicharreando, como se dice, ¿no? En el trabajo espiritual dicen, ya estás chatting, ya estás chicharreando un rato. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene áreas, ¿no?, donde queda atrapado en estos procesos no resueltos, ¿no? Y ocurren estos loops, ¿no? Estos loops, claro, puede ser por ansiedad, tiene razón Camila, mi querida sobrina maravillosa. Sí, puede ser la ansiedad que nos lleva, la ansiedad más bien nos llevaría como a una compulsión, a algo más compulsivo, es decir, la ansiedad me hace quedar atrapada en algo que yo creo que debería suceder, ¿no? Y me focalizo y me hago un hiperfoco en algo específico, porque la ansiedad, el cerebro está hecho. Nosotros no tenemos un cerebro que, no sé si se fijan que por eso es tan alto el consumo de marihuana. ¿Qué hace la marihuana? Fumas marihuana y ¡guau!, se abre el cerebro. Pero en general el cerebro, ¿qué hace? Al revés, le gusta estar así, hiperfoco. En la ansiedad yo estoy como atrapada por ese punto ahí. Yo quiero que esa persona lave esa cuchara. Y si no lava esa cuchara en el momento que yo necesito que lave esa cuchara, está todo mal, ¿no? La realidad se tiñe por la ansiedad, ¿no? Porque yo estoy atrapado. La ansiedad es más bien como que te lleva a una obsesión, ¿no? La ansiedad tiene que ver con la obsesión, ¿no? Las realidades que son muy fuertes, ¿no? En el estrés postraumático, que nosotros también tenemos áreas del cerebro que se alteran con el estrés postraumático también, ¿no? Que son como lo opuesto a veces de la ansiedad, es decir, como más bien hubiese en la ansiedad yo estoy puesta como en algo que me atrapa, y en el estrés postraumático estoy como en algo que necesito salir o arrancarme de eso, ¿no? Necesito soltar mi pesadilla. En el estrés postraumático quedo atrapado en una pesadilla, ¿no? Y ahí entonces yo tengo más bien una evitación. No quiero salir, no quiero que me hablen, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, ¿no? Entonces va a depender mucho, ¿no?, cómo yo estoy viendo la realidad, ¿no? Y la realidad necesito yo entender que es este proceso neuronal, que es este proceso también de los cuidados del cerebro, y que también tiene que ver con mi historia. Porque si yo tenía una historia donde yo he estado mucho tiempo muy expuesta al estrés, o he estado mucho tiempo muy expuesta a mucha tensión en la familia, entonces yo voy a tener una tendencia, ¿no?, a que ciertos procesos sean más difíciles de regular, ¿ya? O por el otro lado, también puede ser que yo tenga, dijéramos, dificultades, por ejemplo, no sé si les pasa a algunas personas tomar decisiones. Entonces, pero ¿qué estás esperando? O sea, como, ¿por qué te estás demorando tanto en tomar las decisiones? ¿No? Es porque la realidad puede ser muy amenazante, ¿ya? Entonces, la realidad cuando es amenazante,
¿no? Se pone complejo. ¿Por qué? Porque el sistema cambia de fase y va a trabajar con un cerebro que está a la defensiva, ¿ya? Entonces tenemos un juicio de realidad que es afuera adentro, ¿no? Un sentido de realidad que tiene eco con mis experiencias y al mismo tiempo, ¿no? Tengo esta realidad gruesa y esta realidad fina de lo que estoy experimentando en mis procesos mentalizadores, ¿no? De lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando afuera y adentro, y de repente aparece, ¿no? Estas situaciones de peligro. Cuando eso sucede, el problema de mi cerebro, ¿no? Que es que mi cerebro cambia de fase y me voy a ir a circuitos de cerebrales donde yo voy a tender a ir todo el rato a buscar refugio o a atacar, depende de ataque o huida, ¿no? Porque estoy activada, como se diría en somática, en la curación somática, estoy activada, estoy en ese momento en una acción simpática y estoy esperando que algo pueda pasar, ¿no? Entonces nosotros tenemos además en esta realidad fases como más activas, fases como más tranquilas, pero todo el rato, dijéramos, nosotros necesitamos estar conscientes de poder bajar esa revolución y cada cierto tiempo volver a una realidad que sea una realidad lo más transparente y clara posible, ¿no? Creo que por eso mucho tiempo las personas han tratado de ir hacia la meditación, hacia la respiración, en las técnicas de respiración, porque son mecanismos regulatorios de repente que te ayudan también a focalizar un poco el cerebro y a ordenar un poco, dijéramos, las respuestas a nivel de activación del cerebro y para que las emociones puedan estar más reguladas, ¿no? Pero si nosotros notamos como a mí me pasa con algunas personas que yo trabajo como en la parte intermedia. Si bien es cierto, no estoy con pacientes tan complejos, no tengo pacientes como... Bueno, en Chile es difícil tener pacientes tan complejos porque los pacientes tan complejos como que al final, entre que no tienen acceso muchas veces a la terapia y entre que los sistemas de atención son muy básicos, entonces es muy raro encontrarse a alguien como muy enfermo psicológicamente que esté en un buen tratamiento. La verdad es que los he visto pocos acá en Chile y los que pasan por eso son los que están en DBT o en TFP, que es en la que hago yo, o en el DBT, que son como los únicos que estamos acá en el trastorno de la personalidad, ¿ya? Pero en realidad cuando uno ve a una persona que está atrapada en esa estructura como ya más paranoidea o más psicótica, ¿no? Donde ella a sí misma se está diciendo todo el tiempo cosas que se autoafirma, probablemente nosotros vayamos a necesitar alguna terapia de apoyo, lamentablemente con algún antipsicótico, porque en el fondo hay algunas personas que en realidad lo van a necesitar, porque es tanto la carga como de pensamientos y del flujo de pensamientos que se necesita trabajar con algún tipo de antipsicóticos. Yo creo que quizás, que es lo que estamos nosotros ahora como tratando de como aprender e investigar en el área de la traumaterapia, es con la psiconeuroendocrinoinmunología, esta nueva terapia que, bueno, no es tan nueva, pero más o menos ya lleva unos 30 años igual, más o menos, pero en la psiconeuroendocrinoinmunología hay bastantes como investigaciones sobre nuevas formas de trabajar, como algunos fenómenos más psicológicos, más psiquiátricos, con medicamentos más naturales, ¿no? Como con los principios activos de las plantas que también los tienen los medicamentos convencionales, ¿no? Por ejemplo, ciertos medicamentos, por ejemplo, benzodiazepinas son opiáceos, por ejemplo, ¿no? Ocupan siempre las plantas, entonces como que hay algunas investigaciones que se están replanteando algunos modelos farmacológicos al respecto, pero son súper incipientes ya, pero en una de esas las cosas van avanzando. Porque entonces, ¿qué les puedo decir? Uy, ya se me fue el ratito. La realidad, cuando nosotros estamos sufriendo demasiado por la realidad que estamos viviendo, puede ser por dos cosas. Una, porque de verdad lo estamos pasando pésimo y están pasando cosas reales, y en ese caso, dijéramos, necesitamos sobre todo, como lo que se llama en trauma, tener recursos o estrategias para poder sobrevivir a eso, no solamente ser resilientes, ¿no? Porque a veces estamos como hay que superarlo sí o sí, ¿no?
buscar ayuda, conversar con alguien. Yo siempre le digo, si por último conversar ayuda un montón, ser escuchado a veces. Hoy día hay muchos ejercicios sobre mindfulness, experiencia somática, teoría polivagal, los ejercicios, dijéramos, de yoga y trauma. O sea, realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy rápido para poder regularse. Entonces puede ser que los ayude mucho. En el intertanto pueden encontrar otras formas de ayuda. Si yo estoy al revés, como notándome que en mi cabeza no para y que estoy pasándolo cada vez más y que me puede, como que ya fuera de lo normal, es bueno por último ir al neurólogo. Si uno tiene miedo de ir al psiquiatra, puede ir a un neurólogo, ¿no? Un neurólogo. En los jóvenes también se puede ir a un adolescentólogo. Uno puede llevar a los chiquillos al adolescentólogo. A veces uno tiene casos muy extremos sobre todo en adolescentes es súper complicado, porque el adolescente que tiene ideación suicida ya en general no te va a decir mucho y uno no se entera. Como mamá, como papá, es sumamente difícil. Yo diría que en el 50% de los pacientes jóvenes, adolescentes que han estado en esa etapa, en mi caso, son personas que han pensado matarse muchas veces y no le han dicho a nadie, y llegan a la terapia con varios intentos ya. Y uno, en realidad, claro, se encuentra con estas situaciones así como que ya han pasado como la tercera vez que no le resultó. Entonces ya uno ya sabe que hay algo ahí que ha estado muy conflictuado mucho rato y que no se ha tomado en consideración, porque ellos no lo comunican tampoco y es muy difícil de darse cuenta. Entonces, ¿qué uno puede observar? Lo más importante en la realidad es escuchar. Por favor, escuchen, casi como si uno escuchara con los ojos cerrados. Es como lo que esta persona me está diciendo, es como tin, 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 tin. ¿Por qué eso que dijo me sonó tan raro? A ver, voy a preguntarle de nuevo si entendí mal. Pregunte de nuevo. ¿Sabes que no te entendí bien? ¿Me quisiste decir qué cosa? ¿Con qué me dijiste? Como hasta que tú realmente saques de tu mente que eso no es raro, que eso no es extraño lo que te dijo. Si no te logras sacar eso, anótalo, porque hay algo que no está funcionando bien. Muchas veces no significa que estemos psicóticos, significa que hay algo traumático que está ahí, desordenado, algo que necesita ser mentalizado de otra manera. En las características, las personalidades más depresivas, ¿no? Vamos a tener personas que tienen una condición más depresiva, melancólica, personas que son más en esa línea, dijéramos, tienen formas de pensamiento, no es que en realidad las cosas siempre son así, las cosas son muy duras. Acuérdense lo que decía el doctor Seligman sobre de la psicología positiva, ¿no? Hay familias en que el pesimismo, la depresión, el vaso medio vacío, como dice Seligman, es parte de los procesos mentalizadores de esa familia, y eso se aprende, ¿no? Eso se aprende. El niño va a aprender a estar pensando en una forma negativa al respecto, y eso también se puede cambiar, porque nuestro cerebro es plástico, se puede cambiar. No sé, o sea, uno tiene muchas líneas, está la psicología positiva, hay muchas veces las terapias que son de tipo transpersonal también, como que tienen una mirada distinta de las cosas, se fijan, buscan otra construcción de la realidad, donde parece, como diría uno de los libros que es más considerados en el mundo, que es el de Viktor Frankl. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que dice Frankl? Oye, se murió todo el mundo, mataron a toda mi familia, me quedé solito yo. ¿Pero qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es el sentido que yo esté haciendo acá? Entonces, hay muchas formas de trabajar el sentido de la realidad. Entre el sentido es más fino, es más delicado, es más cercano a la realidad, su cerebro está funcionando mejor. ¿Ya? Cuando nosotros estamos a cargo, dijéramos, de cosas importantes, es muy importante tener un buen sentido de realidad. Saber entender si la persona, lo que les decía yo, saber escuchar casi con los ojos cerrados, estoy escuchando algo correcto, me hace sentido lo que estoy escuchando. Si yo siento que esta persona me está diciendo algo que está muy alterado,
¿Será que igual hay algo que no se logra dar cuenta a esa persona? ¿Lo puedo yo decirle, oye, pero no será mucho? No, uno le va a salir, uno le dice, oye, no será mucho lo que él esté poniendo color, no será mucho. Entonces uno, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo cuando uno le dice a la persona, oye, no será mucho lo que está diciendo, no será mucho que está exagerando? Entonces uno, ¿qué está haciendo? Afinando el sentido de la realidad. Está tratando que la persona llegue a tierra, ya esté aterrizado. A lo largo del tiempo, al entrenar eso, en verdad que uno desarrolla un oído biónico al de la realidad, y uno como que está escuchando así como, y escucha 2/3 quedan afuera y queda 1/3, uno como que condensa lo que le sonó raro, por decirlo así, en realidad, y lo anota, porque después con eso probablemente tenga que trabajar. Ya, entonces nosotros estas distorsiones ya lo vamos a trabajar. Vamos a ver cómo esas distorsiones de la realidad afectan la vida de esa persona, de qué manera, dijéramos, hace que ese contraste con la realidad astiñe esa experiencia. Y además, por otro lado, tenemos que pensar que hay personas que sí tienen problemas con el sentido de realidad y con el juicio de realidad, y que no son personas que están tan bien de la cabecita, y que de repente si nosotros andamos así por la vida no dándonos cuenta de muchas cosas, nos pueden pasar cosas y nos pueden estafar, nos pueden engañar, nos pueden mentir, ¿no? Nos pueden seducir y nos pueden salir con cada cuestión, inventarnos el cuento del tío, terminar secuestrados, etcétera, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos y creímos sin poner atención a la realidad. Entonces créanme que tener un juicio de realidad es sumamente importante, ¿ya? Créanme que tener un sentido de la realidad aún más. Insisto, para que esto funcione bien, si bien es cierto, es una cosa desde la infancia, en el día a día nosotros lo que hacemos, ¿no?, es tratar de como estar nosotros mismos atendiendo nuestra realidad, ¿no? Cuestiónense lo que los hace sufrir. Mírenlo 3 veces, pregúntense si eso que están pensando es real, es tan real, es tan real aquello que me está haciendo sufrir. Las personas están ahí, ¿cuál es la creencia que viene detrás de ese sufrimiento? Esa persona que está ahí, que me está haciendo sufrir, ¿lo hace a propósito o es que yo quiero estar ahí? Como cuestiónense por qué me pasa lo que me pasa, dónde estoy, por qué estoy donde estoy, y qué me estoy permitiendo que me suceda. O sea, casi como mirarlo 360 grados, aquellos pensamientos que los hacen sufrir y que los hacen tener una realidad negativa. Ya, yo estoy de acuerdo que en realidad, no sé, que si Donald Trump amanece con la pata izquierda mañana, no sé qué va a pasar, o sea, porque hay una incertidumbre, no tengo idea qué puede pasar si a Donald Trump se le ocurre no sé qué, o a no sé cuántito se le ocurre no sé cuánto. Estamos en un intertanto de experiencias que se van y se mueven en muchas partes del planeta, y en discusiones, en guerras y en conflictos, ¿ya? Hay una realidad que está en movimiento también, que está allá afuera. Por lo tanto, entre más fina es mi realidad, y mientras más soy sensible a mis voces internas, entre más me cuestiono y me permito observarlas y poder decir qué tan aterrizada yo puedo ser, qué tan limpio puedo tener mi cerebro, qué es lo que yo estoy pensando, y no es que me ponga positivista así, ¿me entiendes tú? Como del pensamiento positivista. No, en realidad es un trabajo personal de estar como cuestionándose lo que nosotros estamos todo el tiempo pensando, sobre todo aquellas cosas que nos hacen sufrir, o de la manera en que nos hacemos sufrir en esta realidad que tiene de todo, porque sabemos que la realidad es algo que además no sabemos cuánto rato va a durar. Piensen que nosotros tenemos en el cerebro, ¿no? Tenemos una forma cerebral de que el cerebro no asume que va a morir. El cerebro quiere hacernos sentir que nosotros estamos perfectos y que mañana nos vamos a levantar perfecto, que todo es perfecto. Pero resulta que en realidad es como nadie sabe cuánto rato va a vivir, nadie sabe cuánto rato va a estar, ¿no?, ejerciendo en esta realidad una experiencia. Entonces, podemos como cuestionarnos también de qué manera estamos experimentando esta realidad, hasta dónde queremos llegar con ella, ¿no? Necesitamos que en realidad conocer esos mecanismos que distorsionan la percepción de la realidad, ¿ya? Necesitamos si sabemos que tenemos pérdida de contacto con la realidad,
que o tenemos conductas desadaptadas, ¿no? Creemos cosas raras o que hay un peligro en extremo o que alguien nos quiere hacer daño y no es tan así, ¿no? Hay conductas desadaptadas o tenemos ansiedades o terrores paranoides, ¿no? Son miedos intensos, irracionales, que no sabemos de dónde salieron, ¿no? Por estímulos ambientales, o si nosotros sentimos que en realidad no podemos confiar en nadie, que tenemos interpretaciones hostiles en la realidad con el otro, ¿no? Que se nos repiten los problemas en el trabajo, que no podemos estar con otros, que las tomas de decisiones se nos hacen difíciles, ¿no? Y que nosotros tenemos todo el tiempo confusión, desesperanza, sentimientos de abatimiento. Hay algo que está pasando ahí y es algo que debes atender a tiempo. No importa de la forma que quieras hacerlo, pero haz algo, porque esa manera de sufrir va a hacer que te sientas, ¿no?, en un estrés muy grande, y en la medida en que uno se va estresando y se va metiendo en estos loops, ¿no?, de sufrimiento, el juicio de realidad se va a ir alterando, ¿ya? Ahora, obviamente que nosotros también nos puede pasar con un medicamento. Podemos tener estados alterados de realidad con una droga, podemos tener estados alterados por un golpe, podemos tener estados alterados por un tumor en el cerebro. O sea, hay muchas formas que nosotros podemos tener muchos problemas, y además podemos tener un problema en la personalidad, donde todavía el cerebro está inmaduro o el cerebro tiene alguna condición particular donde necesitamos nosotros recibir apoyo, ¿ya? A veces puede ser la epilepsia que nos genera también problemas, un desequilibrio neuroquímico también, ¿no? Muchas condiciones que pueden estar relacionadas a la alteración, ¿ya? El trauma severo, ¿no?, también genera alteraciones de la realidad, factores del estrés ambiental, ¿no? Cuando hay guerras, cuando nosotros tenemos conflictos graves, cuando estamos en épocas de crisis, de desastre, de catástrofe, también piensen que ahora nosotros estamos con estas ondas de calor, ondas de frío, ondas de todo, pasan cosas súper fuertes. El otro día se murió hasta un perrito en la calle, que siempre íbamos a salvar un perrito por una onda de frío. O sea, están pasando cosas a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un juicio de realidad, necesitamos tener un sentido de realidad, necesitamos tener toda esta construcción de sentido de la realidad lo mejor posible, ¿ya? Este es un tema muy intenso, muy profundo, muy difícil, que generalmente nunca se toca, ¿ya? Poco menos que solamente las personas que tienen problemas de psicosis o problemas de alucinaciones deberían preocuparse de su realidad, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos nosotros de vez en cuando pensamos tonteras, por decirlo así, o pensamientos irracionales o cosas que salieron de cualquier parte de nuestro ser, y tenemos que cuestionarlas amistosamente, es decir, ¿de dónde estoy pensando esto? ¿Por qué? ¿Qué gano o qué pierdo con pensar esta situación? Estoy pensando que mi amiga a lo mejor no quiere hablar conmigo. ¿Gano o pierdo en preguntarme si esa persona quiere o no vincularse conmigo? ¿Qué estoy pensando? ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? ¿Me hacen sentirme más segura? ¿Me hacen sentirme menos segura? ¿Me están produciendo más ansiedad? ¿Me están produciendo más miedo? ¿Qué es lo que yo estoy experimentando, no? Por lo tanto, créanme que la realidad no es una sola. La realidad se construye día a día, segundo a segundo, porque es un estado cerebral activo, ¿ya?, que tiene que ver con sensaciones, que tiene que ver con lo cognitivo y que tiene que ver con lo emocional, ¿ya? Por lo tanto es complejo. Así que esta charla, si quiere, escúchela muchas veces, es muy complicado, pero estoy tratando de por lo menos que se den esta miradita de pensar que a veces cuando yo pienso algo que quizás no es tan bueno para mí, me lo puedo cuestionar y me puedo plantear una nueva opción. Así que bueno, se me pasó volando este ratito. Cualquier cosa, ustedes pueden entrar a Radio Conexión U en YouTube o en Instituto Neurociencias, institutoneurociencias.cl. Que tengan muy buenas noches y que estén muy bien. Muchas gracias.